¿Se han puesto perfume, hermanos? ¿Cómo huele ese perfume? Bueno, ahora van a entender por qué les pregunto esto. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículos 1 y 2, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. ¿Lo habías leído alguna vez este texto? Algunos sí, otros a lo mejor no. Lo leo de nuevo. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. El autor de este libro está comparando dos cosas valiosas. Por un lado, un buen perfume. Qué lindo ponerse un buen perfume, ¿no? Y por ahí no son tan accesibles, pero cuando a uno le regalan o cuando uno puede comprarse un lindo perfume, la verdad que uno sale contento, nos gusta a la gran mayoría de la gente usar un lindo perfume, ¿no? Pero acá el autor de este libro está comparando un buen perfume con la vida de una persona sabia, con una persona que tiene cierto honor. Por eso dice, así como puede ocurrir que un perfume se eche a perder y largue mal olor cuando le caen, ¿qué cosa? Unas moscas adentro. Ahora eso no ocurre porque los frascos de hoy vienen con ¿cómo se llama? El atomizador, vienen todos cerrados, ¿no es cierto? Pero recuerdo que Sandra, que hace cremas, en algún momento había elaborado una crema y ella no tiene buen olfato, entonces yo le ayudaba a elegir los perfumes o las fragancias que vienen para las cremas, de modo que no solamente la crema haga su efecto de humectar, sino que tenga un buen perfume. Y alguna crema que ella tenía en uso, debe ser que se descompuso, algo le entró, no fueron moscas, pero algo le entró y empezó a oler muy mal. Y ella se la ponía porque ella no tiene olfato, entonces en algún momento yo me arrimé y ¿qué te has puesto? Bueno, no era el perfume, era la crema, pero vale el ejemplo para ayudar a entender mejor esto que dice el autor de Eclesiastés. Un perfume se puede echar a perder, puede largar mal olor por el efecto de algunas moscas muertas. De la misma manera, la vida de una persona sabia, una persona honorable, se puede echar a perder, puede largar mal olor, puede arruinarse a causa de una pizca de necedad, dice este texto. Y esto, por un lado, nos habla de que el carácter, la sabiduría, la honradez de una persona se construye y se decide día a día. Una persona puede ser honesta hasta que comete una deshonestidad. Una persona puede ser veraz hasta que dice una mentira. Entonces, eso se construye y se edifica cada día, ¿sí? Dice el versículo 2, una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. ¿Se acuerdan que tenemos en la Biblia el testimonio de lo que se dijo de Salomón? No hubo nadie más sabio que él, antes ni después lo hubo. Sin embargo, la necedad en las decisiones reiteradas de Salomón le llevaron a una decadencia lamentable, ¿no? Y cuando la Biblia habla de necedad o de una persona necia,
que tanto en el libro de Eclesiastés como en el libro de los Proverbios aparecen muchas veces estas palabras, necedad, necio o personas que actúan neciamente, se está refiriendo a personas que han actuado con insensatez, con locura, con ingenuidad, con torpeza. Pero es importante hacer esta aclaración. No tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de una persona. La necedad, la insensatez, la imprudencia, más bien en la Biblia hacen referencia a la actitud que tiene una persona frente a las circunstancias que vive. O sea, ¿cómo toma? O para ponerlo en primera persona, ¿cómo tomo el consejo? ¿Cómo reacciono frente a las experiencias de la vida? ¿Aprendo de los errores o no? Cuando me pasa algo difícil, ¿busco consejo? ¿Busco aprender de eso? ¿O sigo manejándome con la misma necedad, con la misma ignorancia? Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué puede echar a perder un perfume? Dice Eclesiastés 10. Las moscas. ¿Qué puede arruinar el buen carácter de una persona? Las necedades. Muy bien. Y hablando de moscas, como menciona Eclesiastés capítulo 10, quiero que veamos un video cortito que va a relacionar, por un lado, el tema de las moscas que se menciona en Eclesiastés y el tema que veíamos en el Salmo 23. ¿Se acuerdan que lo dejé ahí? Que el buen pastor, entre otras cosas, unge con aceite la cabeza de las ovejas. Muy bien, quiero que veamos este video. Ahí está. El video muestra el porqué del uso del aceite por parte del pastor en las ovejas. Rápidamente comento. Las moscas en la época de verano se acercan, se asientan y pueden ingresar y poner las larvas por la nariz, por la comisura de los ojos, por las orejas. Y esas larvas, una vez que nacen ahí dentro, provocan un enloquecimiento, un dolor tremendo en las ovejas, hacen que se desorienten, se aparten del rebaño y en algunos casos inclusive hasta que puedan morir. Porque implica tener gusanitos adentro que se están desarrollando y empiezan a comer por dentro. ¿Se entiende? Eso el pastor lo soluciona poniendo aceite. El aceite hace que la mosca, cuando se asienta, no pueda ingresar, se seca, se muere. Por eso el pastor unge la cabeza de la oveja con aceite, ¿sí? Y también para evitar esos cabezazos que manifiestan los machos cuando pelean, cuando están en celo, le pone un aceite un poco más untuoso, un poco más espeso, para evitar que ese choque también pueda dañarlos, porque a veces puede ser muy fuerte el impacto de modo de morir. Y la costra, que es otro problema que tienen, se transmite cuando apoyan cabeza con cabeza las ovejas, que decía son muy cariñosas y a veces eso hace que se transmita la enfermedad. El aceite también evita el contagio de esa enfermedad que es la costra, ¿no? Entonces, las moscas, esas moscas que se meten y generan tanto daño por los ojos, por la nariz, por las orejas de la oveja, bien pueden ayudarnos a ilustrar esas, entre comillas, pequeñas necedades que a veces se manifiestan en la vida de una persona. Porque así como las pequeñas moscas pueden hacer que el perfume del perfumista se eche a perder, así, dice Eclesiastés, las necedades, las tonterías, las actitudes poco sabias pueden hacer que una persona se vuelva a la imprudencia y tenga consecuencias que a veces pueden llevarlo inclusive hasta la muerte.
Y vamos a ver sobre eso. Un elemento más que menciono acerca de las moscas. Y esto no es una doctrina, simplemente es una comparación. Pero en algún momento, después de que Jesús hiciera una liberación y sanara a una persona, liberándolo de un espíritu que le producía sordera y mudez, los fariseos que andaban siempre de punta con Jesús y tratando de desacreditarlo, le dijeron así: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y curiosamente Belcebú, una vez lo mencionó Tommy, significa el señor de las moscas. Vuelvo a decir, esto no es una cuestión doctrinal, pero sí es una buena ilustración. ¿Cómo son las moscas? Son molestas, son desagradables. ¿Y qué pasa o qué puede ocurrir si las moscas se asientan en la comida, por ejemplo? Hay mucha gente que no prueba más un plato después de que una mosca se sentó sobre la comida. Siente rechazo. Pero si una comida queda fuera de la heladera y las moscas se le asientan, puede echarse a perder esa comida, ¿sí o no? Claro que sí. Porque las moscas generan descomposición a causa de esos huevitos que ponen y crecen los gusanitos, las larvas, y eso genera putrefacción. Por eso las moscas muertas pueden hacer que un perfume se vuelva hediondo, es decir, de muy mal olor. Entonces, una buena comparación para entender que el padre de las moscas, o el señor de las moscas, que es Belcebú, manda a sus demonios, manda a los espíritus inmundos para que todo lo que toquen lo echen a perder. El carácter de una persona, un matrimonio, la veracidad, la honestidad de una persona. Cuando estas pequeñas moscas se meten en la vida de una persona, así como el perfume se echa a perder, la vida también. Y quiero que veamos algunas de estas mosquitas que se pueden meter en la vida de cualquiera de nosotros, y por eso tenemos que evitarlas. Y tenemos que aprender a identificarlas justamente para no dejar que se eche a perder lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Dice el Salmo 14, versículos 1 al 3, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. ¿Qué dicen los necios? Dios no existe. Es una idea de los débiles. Dios es un concepto que han acuñado las personas débiles. Ese pensamiento no tiene tanto que ver con una comprobación real de que Dios exista o no exista. Tiene que ver más bien con una actitud de querer sacar a Dios del medio de la vida. ¿Por qué? Porque Dios viene de alguna manera a estorbar a cualquier persona que quiere hacer su propia voluntad. Me acordaba de personas que dicen, por ejemplo, porque se han enojado mucho con un familiar, con un pariente, con la esposa, con alguien, y dicen: para mí esa persona murió, para mí esa persona no existe más. No está diciendo realmente que no existe esa persona. Está tomando una actitud como de castigarla a través de la ignorancia. No me importa nada de esa persona. ¿Y en qué radica esa decisión? En alguna herida, en algún maltrato, en algún episodio del pasado donde se generó un daño muy fuerte. Bueno, en el caso de Dios es el que todo el mundo culpa. Cuando la gente no entiende y le pasan cosas difíciles, generalmente le echa la culpa a Dios. Perdieron a un familiar muy querido, al papá, a la mamá, al esposo. ¿Y quién es el culpable? Para mucha gente el culpable es Dios. Entonces, por ese motivo mucha gente dice: para mí Dios no existe.
o ante los desastres o situaciones tan duras en el mundo, muerte de personas injustas, catástrofes naturales. Si Dios existiera, entonces no permitiría que pasen estas cosas. ¿Han escuchado ese tipo de argumentos? Entonces la gente dice, Dios no existe. Entonces, esta necedad de decir Dios no existe, como te decía, va mucho más allá de haber comprobado la existencia de Dios. Tiene que ver con una actitud de enojo y como de castigar a Dios. Fíjense lo que dice, leo rápidamente, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, donde a partir del verso 18, escucha, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Tiene que ver con una actitud de negación. Esa incredulidad muchas veces tiene que ver con una negación. Y esto es necedad. Esta es una mosca que se mete en la mente de mucha gente, aún gente que ha empezado a buscar al Señor, a creer, a conocer la palabra, pero le pasa algo en algún momento y Satanás aprovecha para robarse la verdad, para robar la palabra y para sembrar estos huevitos que terminan pudriendo la verdad. Nos tenemos que cuidar de esas cosas. Gente que por años ha estado en el Señor y han pasado cosas difíciles o cosas lamentables dentro de una congregación. ¿Cuántos se han apartado? Y han entrado en un conflicto espiritual con Dios por lo que pasó entre las personas de una congregación. Ahí esa mosquita tremenda hizo su obra. Y echó a perder algo tan valioso como la fe de una persona. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 25. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Es más o menos como decir, la sabiduría ha salido así como la propaladora y a alta voz anuncia. ¿Qué anuncia? Verso 22. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Es necedad, hermanos, desaprovechar las experiencias y las oportunidades de cada día. De todo podemos aprender, de lo lindo y de lo difícil, ¿sí o no? De todo podemos aprender. Y la sabiduría del Señor, por no decir el Señor mismo, está dispuesto a enseñarnos, pero fíjate la reacción de tanta gente, no por falta de coeficiente intelectual, sino por actitud de rechazo, se mantiene lejos de esta oportunidad. Verso 28 dice, entonces, acuérdate que habla la sabiduría, cuando clamen por ayuda, no les responderé, aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. ¿Será que Dios es vengativo? No, de ninguna manera.
Es más, Dios siempre responde ante la necesidad de la gente. Pero Dios sabe perfectamente cuando alguien se acerca por los panes y los peces y cuando alguien se acerca genuinamente, de corazón. ¿Sí? Se acercaron 10 leprosos. Los sanó a todos. ¿Cuántos volvieron? Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Y aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Verso 29. Y acá viene la razón. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. ¿Se dan cuenta que no hay una cuestión de falta de inteligencia, sino de actitud de rechazo? Dice el 30, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer del fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones, esa es una expresión que hace referencia a los necios, ¿sí? A los imprudentes, los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Y es duro esto, pero es lo que dijo Jesús. Jesús dijo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y entonces, ¿por qué la condenación? Bueno, Jesús dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, es una elección de cada persona que rechaza o acepta la enseñanza del Señor, la corrección, la sabiduría, el apartarse del mal. Es una decisión personal. Por eso dice, los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz. Bendito sea el Señor. Tranquilos y sin temor del mal. Otra mosca de la que debemos cuidarnos para que no se eche a perder nuestra integridad, nuestra fe. Proverbios 12:15 dice así: el camino del necio es derecho en su propia opinión. Otra versión dice: el insensato cree que se las sabe a todas. Y acá es bueno que nos planteemos, ¿soy de los que me creo saber todo? ¿O soy abierto a que me puedan enseñar, a que me puedan corregir, a que me puedan instruir? Porque el necio, en su opinión, piensa que todo está bien, que es correcto todo lo que dice, lo que hace, lo que opina, ¿no? Mas el que obedece el consejo es sabio. Y en el capítulo 15 de Proverbios, verso 5, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Fíjense cómo contrasta todo el tiempo la necedad con la prudencia, la insensatez con la actitud receptiva a todo consejo que viene de parte de Dios a través de un padre, a través de un hermano, a través de un pastor, a través de un líder, de quien sea, ¿sí? Otra mosca, Proverbios 29:20. Dice, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? No sé por qué se escucharon algunas risas por ahí. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Otra versión dice, los que hablan a la ligera. ¿Se han fijado? ¿Han visto personas que hablan así sin pensar? Dice, más se puede esperar de un necio que de gente así. Podemos aprender, hermanos. Podemos aprender. Por eso Dios nos ha dado... ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Y cuántas bocas? Bueno, aprendamos a escuchar más de lo que hablamos. Eso es lo que dice Santiago. Que debemos ser prontos para
Y tardos para hablar y enojarnos, ¿no? Porque es necedad. ¿Y cuántos líos evitaríamos, cuántos problemas evitaríamos si frenamos la lengua y en vez de largar lo primero que se nos ocurre, pensáramos primero? En el ámbito de la casa, de la iglesia, del trabajo, donde sea que estemos, ¿no? Qué bueno aprender a ser un poco más cautos. ¿Por qué? Porque esto nos puede meter en problemas y puede, como la mosquita, generar conflictos en nuestra vida. Y después andamos lamentándonos, ¿por qué dije tal cosa? ¿Por qué no me callé la boca? ¿Por qué no me mordí la lengua? Y fíjense, cuando alguien habla de esta manera, sin pensar, así, a boca de jarro, lo que se le viene a la cabeza, pasa lo que dice Proverbios 18:6. Dice, con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. Me encanta esta versión. Lo peor es que siempre hay gente dispuesta a darle a la paliza. Esto no va a quedar así, ¿eh? ¿No? Después se te va a hinchar. De muchos líos nos evitamos cuando aprendemos a callar. La prudencia de guardarnos las opiniones o de saber cuándo hablar y qué hablar, ¿no? Porque son moscas que así como echan a perder un perfume, son pequeñas necedades que pueden echar a perder un carácter, una fe, un camino de prudencia, ¿no? La verdad es que, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha metido la pata hablando? ¿Quién no tiene luchas, tentaciones, pruebas? O sea, somos de carne y hueso, estamos en proceso, estamos todos aprendiendo, pero la palabra deja en claro una diferencia entre el que lucha con alguna maña, el que sabe que es medio lengua suelta, entonces ahí está tratando de medirse, o el que sabe que es o que ha sido amigo de lo ajeno, entonces ahora se controla, o el que ha sido mal pensado y ahora le pone control a sus pensamientos, y entre aquel que deliberadamente se mete en estas cosas. Y eso es una necedad. Fíjate, Proverbios 26:11 dice así. Bien claros los ejemplos de Proverbios. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Y esa palabra insiste habla de una permanencia, habla de una actitud de ¿qué me importa? Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Hermanos, tenemos que evaluarnos con la ayuda del Señor, porque Dios nos muestra cuando nosotros le pedimos sinceramente que nos dé luz sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro corazón, sobre nuestras actitudes. Dios nos muestra. Y ahí está la determinación de cada uno de escuchar el consejo, de dejarnos tratar. Porque hay gente que insiste, no solamente que no niega sus metidas de pata, sino que insiste en ellas. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, esa actitud de, y bueno, yo soy así, tiene que ver con un orgullo que no le da lugar al trato del Señor. Todos tenemos patas chuecas. Todos tenemos mañas, todos tenemos aspectos de nuestra vida que tienen que seguir siendo moldeados por el buen alfarero. Pero el asunto es dejarnos o no. ¿Se entiende? Otro punto, otra mosca tremenda, terrible. Proverbios capítulo 7, versículos 6 en adelante. Quiero que escuchen con atención. Dice el autor de este libro: un día en que yo estaba mirando a través de la ventana,
Vi entre los muchachos imprudentes, entiéndase muchachos necios, a uno más imprudente que otros. Este tenía el premio, el puesto número 1 entre los necios, ¿no? Y dice, llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya vamos a ver quién era esa mujer. Ya había caído la noche, el día llegaba a su fin. En ese preciso instante, la mujer salió a su encuentro. Iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Y hago un paréntesis porque el pasaje va a hablar de la necesidad de la necedad del muchacho, ¿sí? Ese es el enfoque del pasaje. El autor de Proverbios está hablando de ese muchacho necio, imprudente, que fue a involucrarse con esa mujer. Pero también es una mosca peligrosa de imprudencia y de necedad lo que describe este último versículo. La vestimenta y la actitud que puede tener una persona. Dice que esta mujer estaba vestida de prostituta y no disimulaba sus intenciones. ¿Será prudente que yo viniera a predicar de pantalón corto acá? O sea, no estaríamos hablando de un pecado, pero digo, ¿sería prudente que yo viniera un domingo a predicar acá con pantalón corto y una musculosa? Por más que fuera verano, ¿no? Hay lugares y lugares, hermanos. O a nuestro trabajo no vamos con la ropa adecuada para trabajar. Hay gente que para ir a trabajar tiene que usar ropa de trabajo porque, bueno, justamente necesita arremangarse, usar una pala, un pico. Hay otros que van a una oficina y se tienen que vestir de otra manera. Pero ¿qué necesidad de andar mostrando más de la cuenta? ¿Qué necesidad de esta actitud provocadora, de esta mirada descarada, insinuante? Porque eso es lo que está diciendo de esta mujer. Fíjate, te lo leo de nuevo. Iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Todo el que veía a esa mujer se daba cuenta de las intenciones que tenía. Entonces, aprendamos también de esto la prudencia, que no se mete esa mosquita peligrosa en la mente y en la actitud de ninguno de nosotros. Vistámonos dignamente, vistámonos con honradez, agrademos al Señor aún en nuestra manera de vestir, en nuestra actitud. Uno puede ser amable, uno puede saludar con un beso, con un abrazo a la gente, sin generarle incomodidad. Yo he escuchado a veces a mujeres decir, me incomodó la manera en que me abrazó. Y eso habla de una actitud demasiado confianzuda por parte de los hombres. Como también he escuchado a hombres que me han dicho, no sé, pero me sentí raro, me sentí incómodo cuando fulanita, ¿no? Porque una cosa es la simpatía y otra cosa es esta desfachatez, esta actitud descarada, provocativa. Y no es eso a lo que estamos llamando, ¿no? Dice el verso 11, esta mujer llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esta clase de mujeres se las ve andar por las calles o andar vagando por las plazas o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, a este que era el más necio de todos, se le echó al cuello y lo besó y abiertamente le propuso, ¿puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses
Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo, hagamos el amor hasta la mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje, llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes. A este más que una mosca se le metió un avispero completo, ¿no? Pero hermanos, es un aspecto donde tantos que iban por un camino de sabiduría, de prudencia, de honradez, han terminado sucumbiendo. Es un aspecto que ha dañado a tantos hijos de Dios, tantas familias, tantos matrimonios. Porque no tiene que ver solamente con encontrarse en la calle con una mujer con estas características. Hoy en día las redes sociales han hecho que esto se multiplique por varias decenas. La posibilidad de este tipo de encuentro, de este tipo de coqueteo peligroso, está al alcance de grandes y de chicos, aún de nuestros hijos pequeños. Abramos el ojo, seamos prudentes, cuidémonos, porque esta mosca echó a perder al más sabio que había en esta tierra. ¿O no fue el problema de Salomón, que quiso amar a tantas mujeres y terminó torciendo su corazón, cediendo su fidelidad a Dios hacia todos los dioses de las mujeres a las cuales amó? ¿Te das cuenta por qué es tan peligroso este aspecto? ¿Cómo es que así como una mosquita que se mete en tu comida, que se mete en la crema, que se mete en cualquier cosa, la puede echar a perder? Así también una pequeña, entre comillas, pequeña insensatez puede arruinarle la vida a un hijo de Dios. Y dice el versículo 24, el versículo 22. Y el joven se fue tras ella. ¿Qué habrá ido pensando, me imaginaba yo, este joven? Me eligió a mí, soy el más guapo, el más lindo de todos. Y dice que se fue tras ella, escucha cómo sigue, como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán la vida. Y dice el verso 24, querido jovencito, querida jovencita, queridos no tan jovencitos, obedece, me dice la sabiduría. Pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer, ni pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya, esto me sacudió las estanterías, hermanos. Por culpa suya, muchos han muerto. Sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. Que Dios nos guarde, que Dios guarde a nuestros hijos, que Dios guarde a la iglesia, a su pueblo, de estas moscas mortales. Porque estas mosquitas, igual que las que aparecen en el verano especialmente, revolotean, y por más que uno pone cortinas, por más que ponemos telas mosquiteras, por más que echamos ray y un montón de repelentes, no sé cómo se las ingenian para seguir apareciendo, ¿sí o no? Y de la misma manera, el enemigo, que es astuto, acordate el pasaje que estábamos leyendo los 2 domingos anteriores, donde Pablo le dice a los corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
así ustedes también sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque Satanás es astuto, es insistente, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esas moscas, que no son más ni menos que los mismos demonios del infierno, que trabajan para echar a perder las vidas, para echar a perder a los ministros, a los siervos y a las siervas de Dios. Son demonios que acechan en contra de todo lo que se levanta, en contra de todo hijo del Señor. Y quieren poner esos huevitos que hacen iniciar un proceso de putrefacción en la moral, en la fe, en la buena honestidad de una persona. Cuando se le da lugar en la mente a estas cosas que parecieran casi inofensivas, una mosca. ¿Qué puede hacer una mosca? ¿No? Qué satisfacción cuando uno con la paletita las pone en su lugar, ¿no? Y sí, porque es una mosquita. Pero cuando no le diste con la paleta, ¿conoces el caso de alguien que se haya metido una mosca al oído? Los problemones que eso puede generar. Por eso habla de las ovejas, el videíto, que las moscas se meten por el oído, por los ojos, por la nariz y generan unos dolores, unas molestias tremendas y a veces hasta la muerte, ¿no? Entonces, cuando eso se mete y uno dice, pero no es para tanto, puede llegar a ser para tanto y peor aún, ¿no? Ahora, quiero terminar, pero de alguna manera poder sacar alguna conclusión. Seríamos mentirosos si dijéramos, a mí nunca me pasó. Porque varias de estas cosas han afectado, u otras han afectado nuestras vidas. Pero gloria a Dios que acá estamos todavía. Y gloria a Dios por su palabra que nos advierte justamente para que podamos cuidar, preservar, para que podamos obedecer al Señor, honrarle, prestar atención a lo que Él nos dice. Acordate, esto no se trata de ser más inteligente, no se trata de coeficiente intelectual, se trata de una actitud de humildad, de que cuando el Señor nos habla de la manera que sea, obedezcamos y sepamos apartarnos de todo camino de imprudencia. Cuando te hable tu papá, tu mamá, cuando un esposo, una esposa te llamen la atención, cuando un hermano en la iglesia, cuando alguien te diga, tené cuidado con esto, hay peligro en esto. Conozco gente que ha terminado mal por meterse en estas situaciones. Hablábamos el otro día con los chicos en la célula, los problemas de los que juegan en el casino, de los que apuestan, gente que ha perdido hasta lo que tenía puesto por no ponerle freno a un juego. Y detrás de una pantalla, no me refiero a la pantalla del televisor, sino de esto, de pensar que es un juego, hay gente que ha perdido todo. Y hoy en día eso se ha metido acá. ¿Y saben quiénes son los que apuestan y juegan? Los adolescentes. 10, 11, 12, 13, 14 años. Y ya están involucrados en juegos online, ¿sí? Casinos, apuestas y todo ese tipo de elementos que hoy, antes había que ir al casino, ahora lo pueden jugar ahí. Y cuida tu tarjeta de crédito porque a lo mejor te la sacan para apostar. Entonces digo, estas u otras cosas han afectado nuestra vida. Pero hay sanidad en el Señor. Hay sanidad en el Señor, en su palabra, al seguir su consejo, al dejarnos corregir. Y el último pasaje que quiero leerte está en Corintios, en la primera carta,
donde Pablo les dice así a estos hermanos: consideren, capítulo 1 a partir del verso 26, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió, ¿qué cosa? Lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Lo necio del mundo escogió Dios. Es decir, ¿sabes qué significa eso? Hay oportunidad para mí, para vos, para tanta gente. Porque acordate, la palabra dice claramente que no hay justo ni siquiera. Y dice que Dios buscó desde el cielo para saber si había alguien que de corazón buscara a Dios. Y dice Dios, y no lo hallé. Esa es la condición tuya y mía. No estamos acá porque somos más inteligentes que otros. Estamos acá porque hemos empezado a reconocer la dureza de corazón. Hemos empezado a reconocer que le necesitamos, que sin Él estamos perdidos. Sin Él no hay esperanza para nosotros. Por eso te decía, hay esperanza en el Señor. Hay oportunidad de aprender, de dejar la necedad, de dejar la insensatez, de dejar atrás, lejos de nuestra vida, toda esa testarudez y abrirnos a través de una actitud humilde al trato del Señor en nuestra vida. Y espero que esa sea tu oración y la mía cada día que estemos sobre la tierra. Dios quiere hacernos un pueblo sabio, un pueblo entendido. Dios quiere darnos la mente de Cristo, pero eso no ocurre mágicamente. A veces quisiéramos que alguien ore por nosotros, nos ponga la mano en la cabeza, nos caigamos al piso y levantarnos siendo el apóstol Juan o el apóstol Pedro. No funciona así. No funciona así. Porque esto tiene que ver con un día a día en comunión verdadera, profunda, sostenida con el Señor. Esto tiene que ver con una relación que se edifica, se construye cada día. Entonces, el necio puede llegar a dejar ese estado de necedad y empezar a honrar al Señor. Pero acordate, hay muchos que fueron o llegaron a tener cierta sabiduría, se confiaron de más y terminaron mal. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Por favor, pueden adelantarse mis hermanos de la alabanza. Unges mi cabeza con aceite. ¿Sabes lo que significa el aceite, entre otras cosas, en la Biblia? La presencia del Espíritu Santo. Porque de otro modo las moscas se nos meterían por todos lados y terminaríamos todos en tremenda locura y en muerte. Pero Él ha dispuesto su Espíritu para sanarnos, para darnos entendimiento, para volvernos a la cordura, a la obediencia, al gozo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, desbordando de gozo. ¿Por qué? Porque lo que hubiera sido para mí una muerte segura, gracias a la intervención de su Espíritu, ha habido sanidad, ha habido salvación y hay esperanza de poder seguir tras el pastor. Cuidados por el buen pastor que dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Te invito a que puedas orar al Señor.
Señor, ayúdanos a identificar esas moscas mortales, esas actitudes peligrosas. Ayúdanos a identificar, Señor, lo que el enemigo está enviando detrás de una apariencia de algo casi inofensivo, pero que puede traer tanto mal, tanta tristeza, tanto quebranto a nuestras vidas. Vos querés evitarnos eso, Señor. Por eso enviaste a tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, nos has dado el entendimiento de estas cosas, el discernimiento espiritual. Nos has dado la prudencia para apartarnos del mal. Cuando vemos un peligro, poder abrirnos, poder huir de ahí, Señor. Yo te ruego, Señor, para mi vida y para cada uno de los varones que aquí estamos, Señor, ayúdanos a huir de la fornicación, del adulterio, ayúdanos a huir de todo lo que pueda traer daño y quebranto a nuestros matrimonios y a nuestra integridad. Y si esta es una lucha en tu vida, clama al Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a huir de la fornicación, del adulterio. Ayúdame a guardar mis ojos, Señor. Y, Señor, clamo por la vida de las mujeres, de las hermanas, tanto las casadas como las solteras, Señor. Te ruego también para que estés dando prudencia en las palabras, en las actitudes, en las miradas, en la manera de vestir, en la manera de actuar. Señor, que haya santidad entre tu pueblo. Amén. Que tu iglesia pueda honrarte, Señor, ya sea que estemos acá en tu casa o que estemos en una juntada de picnic o donde sea, Señor. Cuanto más delante de la gente, que podamos dar testimonio de tu prudencia en nuestras vidas, en cada lugar donde nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor. Si alguna de estas moscas se ha metido y ha empezado a generar malestar, enfermedad, dolor, quebranto, Señor, el aceite de tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo sanidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos al arrepentimiento si hemos dado lugar a cosas que han traído daño a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a honrarte en santidad. Bendito Dios, te alabamos, porque sos el buen pastor que cuidas nuestras vidas y aún el que diste tu propia vida para salvarnos. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Amén y amén.